Día 163. Lección 19. Carta a los Gálatas. Primero, introducción. Esta carta es clasificada como grandes cartas escritas por Pablo, al igual que la carta a los Corintios y Romanos. La carta fue escrita por Pablo el apóstol, probablemente después de completar su primer viaje misionero. Leer en Hechos capítulo 13 y 14. Y justo antes del concilio de Jerusalén, leer Hechos capítulo 15. El desacuerdo mencionado por Pablo en Hechos capítulo 15 versículo 2 podría ser la historia que Pablo describe en Gálatas capítulo 2 versículo 11 al 16. Pareciera que después de su encuentro con Pedro en Antioquía, Pablo escribió esta epístola apasionada, mientras se preparaba para el debate que tendría lugar en Jerusalén. Esto pudo haber tomado lugar alrededor de 25 años después de la muerte y resurrección de Jesús. La carta a los Gálatas fue escrita cerca del año 50 después de Cristo. Fue escrita a los cristianos en Galicia, provincia romana ubicada en la parte central de lo que hoy es Turquía, para denunciar y corregir falsas enseñanzas que se infiltraron en las iglesias que Pablo y Bernabé habían establecido anteriormente. Los falsos maestros insistían en que los cristianos gentiles tenían que guardar las leyes de los rituales judíos. Pablo, en respuesta a estos ataques, escribió a los Gálatas para defender su integridad personal como apóstol y reafirmarles su amor. Los temas que destaca Pablo en su carta son gracia, fe, justificación, libertad, fruto del Espíritu. Había seguramente tensiones y dudas, ya que algunos se propasaban y querían volver a valorizar las prácticas judías. Sin embargo, y según parece, ni los promotores de esa ley, ni los que le oponían, podrían haber esperado una advertencia semejante de Pablo. Pero su intención iba más lejos que ellos. Los fieles piden de nuevo prácticas religiosas porque no han comprendido o porque han olvidado que ser cristiano no es ante todo practicar una religión, sino más bien vivir la fe. El descubrimiento del Evangelio había sido para los Gálatas un baño de libertad. Los que eran judíos habían escapado así de la tiranía de las prácticas que marcaban toda la existencia. Los que eran griegos y paganos se habían liberado de una visión fatalista del mundo y de los prejuicios de su sociedad. Ahí también la liberación se había hecho. El estilo que maneja esta carta es quizás la carta más genuina de Pablo, por sus datos biográficos, su tono, su estilo y sus ideas. Hace uso de referencias históricas, evocaciones personales, citas de la Escritura, procedimientos exegéticos, característicos de las escuelas rabínicas, interpelaciones personales, observaciones irónicas. Maldice y apostrofa con violencia, recrimina sin respetos humanos y ruega con dulzura. El ardor de la polémica genera un bello desorden y falta de estructura en la carta. Esta carta ha sido piedra de escándalo y signo de contradicción. Los protestantes la enarbolaron como bandera para criticar todas las leyes y normas que ha ido dando la Iglesia, pues la ley no cuenta, dice San Pablo. Para entender completamente el mensaje de Pablo hay que leer bien todo el conjunto de las cartas. Aquí simplemente Pablo nos pone alerta para que no caigamos en un legalismo formalista, vacío y fariseo, sin amor. Pero la Iglesia no cae en eso. Sus normas y leyes están motivadas por el amor. Por eso, nuestra fe tiene que ir acompañada de obras de amor.